Existen varios tipos de préstamos hipotecarios y cada uno tiene sus propias características y detalles que los diferencian. A continuación, te menciono algunos de los tipos de préstamos hipotecarios más comunes y sus características. Un préstamo hipotecario convencional es un préstamo conforme, que simplemente significa que cumple los requisitos de Fannie Mae o Freddie Mac. Fannie Mae y Freddie Mac son empresas patrocinadas por el gobierno que compran hipotecas a prestamistas y las venden a inversionistas. Esto les da más fondos a los prestamistas para que puedan ayudar a compradores más calificados a adquirir una casa. Un tipo convencional de hipoteca no conforme es un préstamo jumbo, que es una hipoteca que supera los límites de préstamos conformes. Dado que hay distintos conjuntos de directrices que se incluyen en el marco de los préstamos convencionales, no hay un único conjunto de requisitos para los prestatarios. Sin embargo, en general, los préstamos convencionales tienen requisitos crediticios más estrictos que los préstamos respaldados por el gobierno, como los préstamos de la FHA. Es posible que los compradores de vivienda por primera vez obtengan una hipoteca convencional con un monto inicial de tan solo el 3%. Sin embargo, el requisito del monto inicial puede variar según tu situación personal y el tipo de préstamo o propiedad que obtienes. Si no eres un comprador de vivienda por primera vez o no ganas más del 80% del ingreso promedio en tu área, el requisito de monto inicial es del 5%. Si la casa que estás comprando no es una vivienda unifamiliar, por ejemplo, tiene más de una unidad, es posible que debas hacer un monto inicial del 15%. Si estás comprando una segunda vivienda, deberás hacer un inicial de al menos el 10%. Si estás obteniendo una hipoteca con tasa de interés ajustable, el requisito del monto inicial es del 5%. Si estás refinanciando un préstamo convencional, necesitarás más del 3% de capital. En todos los casos, el requisito mínimo de capital es del 5%. Para un refinanciamiento con desembolso de efectivo, deberás dejar al menos un 20% del capital de la vivienda. Si haces un inicial de menos del 20% en un préstamo convencional, deberás pagar un seguro hipotecario privado, PMI. El PMI protege a tus inversionistas hipotecarios en caso de incumplimiento de pago de tu préstamo. El costo del PMI varía según el tipo de préstamo, tu puntaje crediticio y la cantidad del monto inicial. Si alcanzas el 20% del capital por el aumento del valor de tu casa, puedes comunicarte con tu prestamista para obtener una nueva tasación, de modo que puedan usar el nuevo valor para recalcular el requisito del PMI. Cuando alcances el 22% del capital de la vivienda, tu prestamista eliminará el PMI de tu préstamo de manera automática. Préstamo FHA. Los préstamos de la FHA están respaldados por la Administración Federal de Vivienda, una agencia bajo la jurisdicción del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Los préstamos de la FHA están asegurados por la FHA, lo que simplemente significa que los propietarios de su hipoteca están protegidos contra pérdidas si no paga su préstamo. Su pago inicial es un porcentaje del precio de compra de una casa y es la cantidad que usted pone para esa casa. Un préstamo de la FHA requiere un pago inicial mínimo del 3.5% para puntajes de crédito de 580 o más. Si puede hacer un pago inicial del 10%, su puntaje de crédito puede estar en el rango de 500 a 579. Pagará una prima de seguro hipotecario, MIP, para todos los préstamos de la FHA. El seguro hipotecario se implementa para proteger a la FHA contra pérdidas si no paga su préstamo. En la mayoría de los casos, usted paga el seguro hipotecario durante la vida de un préstamo de la FHA, a menos que haya hecho un pago inicial de al menos el 10%, en cuyo caso, la MIP estaría en el préstamo durante 11 años. Hay un límite máximo para un préstamo FHA, y la cantidad de cuánto se puede pedir prestado dependerá del condado en el que se encuentra su casa potencial. Préstamos VA. Estos préstamos son otorgados por el gobierno y están destinados a veteranos de guerra y sus familias. No requieren entrada y pueden tener plazos hasta de 30 años. Préstamos Jumbo.
Estos préstamos son para adquirir propiedades de mayor valor y suelen requerir una entrada del 20% o más. Tienen plazos hasta de 30 años y tasas de interés ligeramente más altas que los préstamos convencionales. Préstamos a tasa ajustable. Estos préstamos tienen una tasa de interés que puede variar durante el plazo del préstamo. Suelen tener plazos de 30 años y pueden ser una opción atractiva para quienes esperan un aumento en sus ingresos en el futuro. Préstamos con pagos mixtos. Estos préstamos tienen una combinación de pagos fijos y ajustables durante el plazo del préstamo. Suelen tener plazos de 30 años y pueden ser una buena opción para quienes desean tener una mayor estabilidad en sus pagos a corto plazo, pero también están dispuestos a correr el riesgo de tasas de interés más altas en el futuro. DSCR, Debt Service Coverage Ratio, que en español se traduce como relación de cobertura de servicio de deuda. Se trata de una medida utilizada por los prestamistas para evaluar la capacidad de un solicitante de préstamo para hacer frente a sus obligaciones de deuda. Se calcula dividiendo los ingresos anuales netos de un solicitante de préstamo entre sus pagos anuales de deuda. Los prestamistas suelen establecer una cierta cantidad de DSCR como mínimo para aprobar un préstamo. Sin embargo, cada prestamista puede tener diferentes requisitos y estándares en cuanto al DSCR. Los préstamos USDA son una opción de financiamiento disponible para ciertos propietarios de viviendas en áreas rurales. Estos préstamos son administrados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y están destinados a mejorar la calidad de vida en áreas rurales al promover la propiedad de viviendas. Para calificar para un préstamo USDA, debe cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, como tener una necesidad de crédito justificada y estar calificado para un préstamo tradicional. Además, la propiedad debe estar ubicada en un área rural elegible y debe utilizarse como su hogar principal. Si cumple con estos requisitos y está interesado en obtener un préstamo USDA, deberá presentar una solicitud a través de una entidad financiera que participe en el programa de préstamos USDA. Es importante tener en cuenta que estos préstamos tienen un plazo de amortización más largo y tasas de interés más bajas que los préstamos tradicionales, lo que los hace atractivos para algunos prestatarios. Préstamos de renovación. Existen varios tipos de préstamos de renovación, cada uno con sus propias características y requisitos. Algunos de los tipos de préstamos de renovación más comunes son: préstamos personales. Estos préstamos son otorgados por bancos y compañías de préstamos y se pueden utilizar para cualquier propósito, incluyendo la renovación de una propiedad. Los requisitos suelen incluir una buena historia crediticia, una fuente de ingresos y una garantía, como una propiedad o un coche. Préstamos del gobierno. El gobierno ofrece varios programas de préstamos para la renovación de propiedades, como los préstamos FHA 203K y los préstamos BA de renovación. Estos préstamos están destinados a personas con ingresos más bajos o a veteranos de guerra y sus familias y suelen requerir una entrada del 3,5% o menos. Préstamos de título de propiedad. Estos préstamos se basan en el valor de la propiedad y se pueden utilizar para la renovación de la misma. Los requisitos suelen incluir tener una propiedad con un alto valor y una buena historia crediticia. Préstamos del gobierno local. Algunos gobiernos locales ofrecen préstamos a bajo interés para la renovación de propiedades en determinadas áreas o para personas con ingresos más bajos. Los requisitos suelen incluir tener una propiedad en una determinada área y cumplir con los requisitos de ingresos. Es importante tener en cuenta que los requisitos pueden variar dependiendo del prestamista y del tipo de préstamo. Es recomendable comparar varias opciones y leer cuidadosamente los términos y condiciones antes de tomar una decisión.